y comparto la presentación de hoy. Bueno, como habíamos visto los días anteriores, ya abordamos todos los principios de la doctrina social de la Iglesia, pero estos principios no salen de la nada. Estos principios están respaldados de los valores y que son valores al final de cuentas universales, nos pertenecen a todos los seres humanos, así como los principios, si empezamos a recordarlos, cada uno de ellos, son principios que no son exclusivos de los católicos, son principios para todos los seres humanos, de todas las denominaciones, colores, sabores, de todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, todos hemos sido creados por Dios, así lo vivimos y así lo creemos nosotros. Y como todos hemos sido creados y queridos por Dios, pues por lógica tenemos estos principios y estos valores, que no los podemos negar de ninguna manera. Y que en este caso el magisterio de la Iglesia ha querido resaltar unos muy concretos que vamos a ver hoy. No significa que los otros valores que conozcamos no sean importantes o pasen desapercibidos. Al contrario, siguen siendo importantes. Aquí la diferencia es que estos valores que la Iglesia, que el magisterio ha querido señalar como los base, son de los que son los que les dan parte a todos los demás. Entonces, comencemos. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Mateo 7:12. Y ciertamente, o sea, dice el dicho popular, ¿verdad? Trata a los demás como quieras que te traten a ti. Nadie puede dar lo que no recibe, hasta cierto punto. Y es importante que tengamos en cuenta esto de cuál es mi comportamiento dentro del núcleo social en el que me desarrollo. Insisto, llámese el primero, que es la familia, el trabajo, los vecinos, los amigos. ¿Cómo me desarrollo? ¿Cómo me desenvuelvo? La pregunta sería, el cómo me desenvuelvo es imagen de Jesucristo nuestro Señor. El cómo me desenvuelvo da testimonio real y auténtico de mi fe en Dios nuestro Señor. Estas preguntas son importantes. ¿Por qué? Porque es un punto de partida. ¿Qué tanto estoy actuando según lo que yo creo? Porque una cosa es lo que creo y otra cosa en muchas ocasiones es lo que vivo. Y qué tanto estoy actuando según pues lo que me está llevando la corriente. Entonces, como lo veíamos desde el principio del bien común, ¿qué es lo que voy a buscar o qué es lo que le voy a dar a los demás? Pues lo que me daría a mí mismo, en orden de justicia y en orden de amor. Porque de lo contrario, entonces podría decir, es que estoy dando lo que me sobra, mis rescolditos. Estoy dando, por interés, por conveniencia. Digo, el dar incluso por interés o conveniencia beneficia a otras personas, claro que sí beneficia a otras personas de una u otra manera, pero no tiene el mismo valor, trascendente, que el darlo realmente pensando que lo que yo hago por los demás es como bajo el mismo nivel o la misma calidad o por decirlo así, que lo haría por mí mismo, por mí mismo. Entonces, reflexionemos un poquito. Jesús se había sentado frente a las alcancías del templo y podía ver cómo la gente echaba dinero para el tesoro. Pasaban ricos y daban mucho, pero también se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús entonces llamó a sus discípulos y les dijo, yo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros, pues todos han echado de lo que les sobraba, mientras ella ha dado desde su pobreza. No tenía más y dio todos sus recursos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En esta lección que nos da nuestro Señor Jesucristo, ¿quiénes somos nosotros? Esa sería la primera pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Tú eres esa viejita? ¿Tú eres esa viuda? Yo siempre la pienso como viejita y disculpen.
pero pues no, en realidad no dice qué edad tiene, ¿verdad? Pero tú eres esa viuda, o tú eres esa persona rica, o tú eres la persona que ni rica ni viuda, o sea, simple y sencillamente ves y te pasas de largo, ¿no? Como en la parábola del buen samaritano. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y qué estamos haciendo con los dones, las virtudes, los talentos que Dios nos ha dado? Si recordamos la parábola de los talentos que en algún momento mencionamos, platicábamos y llegamos a la conclusión que el talento más grande, el don más grande que Dios me ha dado a mí, Pablo Escobedo, y a cada uno de ustedes, pues es nuestra propia existencia, nuestra propia vida. Y este don es el que tenemos que poner a trabajar, porque trabajándolo va a empezar a generar frutos y esos frutos los vamos a ver reflejados en un montón de valores, en un montón de principios, en un montón de carismas que siempre son al servicio de los demás. Pero, ¿cuál es la medida en la que estamos dando? Es la pregunta. ¿Cuál es mi medida? Aquí no nos dice. Esta viuda ha dado más que los otros, pues dio todo lo que tenía, ¿no? Y no dice más, no tenía más, dio todo lo que tenía y se fue. ¿Por qué se fue? ¿Por qué hizo eso si no tenía más? ¿Acaso ella sabía que ya se iba a morir y dijo, bueno, antes de morir me voy a dejar todo ya y le voy a dar lo que me queda al Señor? A veces nosotros lo vemos como los años, ¿no? Y lamentablemente, se nos va la vida y ya cuando empezamos a envejecer es cuando empezamos a darnos cuenta de la necesidad de entregarnos a Dios o cuando nos empieza a sobrar un montón de tiempo y dices, híjole, ya es momento de ahora sí de servirle al Señor, porque antes pues estaba muy ocupado y no lo hacía. Y ahora sí, ya lo voy a hacer. Como que en ese afán de decir, me estoy preparando para que cuando me muera no me vaya tan mal, a lo mejor. Es un decir, podemos tener más interpretaciones. Pero la señora, la viuda, pues realmente no tenía asegurado nada más que lo que tenía y eso que tenía fue lo que dio. Significa que esta señora tenía una confianza plena en Dios. ¿Por qué? Porque sabía que Dios provee, porque sabía que su gran tesoro pues, no radicaba en sus bienes temporales, en las cosas que tenemos, sino en los bienes eternos, en las cosas que Dios provee siempre. Y ese es el llamado al que también nos hace. ¿Qué tan dispuestos estamos a dar? En este caso, no hablamos de las monedas, no hablamos de que sean moneditas de mucho o de poco valor. Hablamos de nosotros como el don principal. ¿Cómo estoy dando? ¿Doy el tiempo que me sobra? ¿Doy el tiempo que tengo? ¿Doy las capacidades que el Señor me ha concedido la gracia de tener? ¿Sí las estoy donando al servicio de la iglesia, al servicio de mis hermanos, al servicio del prójimo? ¿Qué tanto mi servicio ha sido de calidad o ha sido de entrega real, de confianza, de amor, de justicia, de paz? ¿Qué tanto mi servicio ha sido porque pues no me quedo de otra, me comprometió el Padre o me comprometieron en el grupo o porque simple y sencillamente, ay, no tengo tiempo, estoy muy cansado, hago muchas cosas, ay, que los demás lo hagan. Y cuando los demás piensan igual que uno, entonces es donde dices, híjole, por eso a veces tenemos el país que tenemos, los gobiernos que tenemos y las comunidades que tenemos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones simple y sencillamente no damos ni lo mucho ni lo poco, no damos. Y esta es una gran lección que nos está queriendo dar el Señor. ¿Qué tenemos que dar? Pues date tú. Tú eres la mayor riqueza que tienes. Y al darte a ti mismo, al ponerte tú al servicio de la voluntad divina, de la voluntad de Dios, estás poniendo tu tiempo, tus recursos, tus sueños, tu inteligencia, tus conocimientos, tu coche, como lo decían hace ratito, todo. ¿Por qué? Porque tú eres eso, tú eres la cabeza de todos tus bienes, entonces te estás poniendo tú completito, no en pedacitos, no en fracciones, sino que te estás donando. Y exactamente eso es lo que hizo esta viuda, pero es una donación en total confianza. ¿Qué tanto confiamos? Es ahí donde yo creo que muchos de nosotros nos andamos un poquito resbalando. Empiezo yo con mi persona y lo digo así, ¿no? Porque a veces sí nos falta un poquito más de confianza. Pero es este llamado, esta invitación.
darnos totalmente, a no dudar. ¿Por qué? Porque la promoción de la dignidad de la persona humana en la vida social está íntimamente relacionada con el reconocimiento real y práctico de un conjunto de valores que están relacionados con la verdad sobre el ser humano, sobre el hombre. Estos valores fundamentales que hay que observar y que implican actitudes concretas y acciones específicas por parte de los actores sociales, los organismos y las instituciones. Recordemos cuál es el principio por excelencia: la dignidad de la persona humana. ¿Qué tenemos que buscar ante todo con toda cada una de las acciones que hagamos? Que se logre esta dignidad, que las personas que están alrededor nuestro encuentren que son personas dignas, que a veces no lo hacemos y a veces nos tropezamos, pero bueno, si nos tropezamos, nos levantamos, corregimos y seguimos. Eso no hay que olvidarlo nunca, o hay que dejarnos ya con la cabeza cabizbaja porque la regué. Al contrario, levántate y sigue caminando. Y al final de cuentas, pues todos estamos íntimamente relacionados los unos con los otros, como mencionábamos en la recapitulación hace ratito. O sea, los bienes que yo tengo no salieron de la nada. El alimento que llegó a mi mesa el día de hoy y que bendito sea Dios me nutrió, no se produjo de generación espontánea. Fue procesado, fue trabajado, fue cultivado, fue este, un proceso enorme. Y este proceso enorme que se desarrolló se hizo de tal manera que yo pudiera gozar de sus beneficios, del fruto del trabajo de muchas personas. Y estas personas, a su vez, aunque no nos conozcamos mutuamente, también obtuvieron un beneficio del fruto de mi trabajo, del que yo lo haya comprado. Y de verdad, que pensémoslo en todo, absolutamente en todo lo que tenemos. Hablamos de la comida, podemos hablar de nuestras casas, de los vehículos, incluso hasta el servicio sanitario, ¿no? Que es algo que podía pasar desapercibido, pero que realmente es súper importante. ¿Qué pasa en la casa cuando no está funcionando el baño? Un dolor de cabeza tremendo. Y todo esto se fundan sobre valores que implica que cada uno de nosotros, siendo conscientes, siendo responsables, desde lo que vivo, desde lo que creo, pues entonces, como decimos, ¿qué dice el sacerdote cuando se acaba la misa? Vayan y vivan o apliquen lo que aquí hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, lo que yo creo, lo tengo que vivir. No puedo quedarme nada más en que, ay, sí, dentro de la iglesia soy un extraordinario católico, ¿no? El más santo y el más beato de todos los santos y todos los beatos. Pero fuera de la iglesia se me olvida. Esto implica que tengamos que hacer vida, que seamos como esa viejita y demos lo que tenemos. Lo que tenemos es nuestra vida, es nuestra existencia, no tenemos más. Lo que tenemos es nuestro tiempo. El recurso más valioso que cada uno de nosotros tenemos se llama tiempo. Es el único que no podemos volver a recuperar. El tiempo es el recurso que si no lo empleaste adecuadamente, lo perdiste. No regresa. Entonces, esto implica que mi actitud vaya enfocada a hacer acciones que impulsen el desarrollo social. Yo, Pablo, pero también que yo, Pablo, que pertenezco a una organización o a una institución, organización, a lo mejor puedo hablar como la dimensión de fe y compromiso social, y una institución como la Iglesia Católica. O podemos hablar de ONGs o podemos hablar de gobiernos, no importa las instituciones que sean. Pero yo como actor, porque las instituciones recuerden que funcionan a partir de los actores, dinamicemos, movamos, pongamos a funcionar el engranaje social. ¿Para qué? Para que lleguemos a este principio nuevamente, la dignidad de la persona humana. Y cuando llegamos a este principio, por lógica, estamos generando el bien común. Entonces, hay una relación de reciprocidad, porque vamos a hablar de valores, pero si se fijan, estoy mencionando principios. Empezamos. Los valores sociales expresan el atributo del bien moral que los principios se proponen conseguir. No sé, ¿qué lograríamos si buscamos la dignidad de la persona humana? ¿Lograríamos la paz?
Yo creo que sí. ¿Lograríamos justicia? Yo creo que sí. Entonces, la paz y la justicia son valores sociales que se logran a través de la aplicación de estos principios. Se ofrecen como punto de referencia para la estructuración oportuna y la conducción ordenada de la vida social. El punto de referencia, volvemos al anterior. Si yo quiero paz, pues tengo que buscar la justicia. Y si yo quiero buscar la justicia, entonces el destino universal de los bienes tiene que ser mi punto de partida para que a través del destino universal de los bienes pueda llegar a lo mejor con la solidaridad a tener este bien común que me implique que las personas tengan dignidad. ¿Y cómo van a tener dignidad? Pues a través de la paz. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy hablando de una colonia, de una calle que está llena de, ¿cómo? Iba a decir malandros, pero no, no es una palabra adecuada, ¿verdad? De personas maldosas, ¿va? Entonces vemos cómo nos va llevando los valores a través de los principios. Entonces, los valores requieren tanto la práctica de los principios fundamentales de la vida social como el ejercicio personal de las virtudes. Para poder tener paz, necesito ser humilde, necesito ser una persona virtuosa, ¿no? Necesito de ser prudente, necesito de ser diligente, necesito de ser responsable, necesito de muchas virtudes para poder ser justo, necesito de estas mismas virtudes. Entonces vemos como si fuera una telaraña, no sé si se han fijado, se han detenido en algún momento a ver las telarañas, cómo están tejidas de una manera tan perfecta, tan ordenada, tan equilibrada, que al estar bien tejida la telaraña, soporta lo que le caiga, lo soporta. Pero cuando hay un desequilibrio en la telaraña, que se rompieron algunos hilitos, que ya se ven así como medias chuecas, medias mochitas, pues ya no soportan. Y es exactamente lo mismo, lo que tenemos que buscar, empezando desde yo persona, desde yo mi singularidad, mi individualidad. Yo tengo que empezar a vivir estos valores, fortalecer las virtudes y mis virtudes para fortalecer los valores. Y la forma en que las vivo no es otra más que a través de la aplicación de los principios fundamentales de la doctrina social. Si se fijan, estamos así como que dándole vueltecitas, pero es para que nos quede un poquito más claro. Entonces, los valores sociales ponen en evidencia el primado de la persona humana, de cada persona concreta. Muestran la superioridad de los bienes espirituales sobre los materiales. Recuerdan que la ética, como bien integral del hombre, prevalece sobre la técnica, lo que nos acaba de decir incluso el Papa León XIV en Magnífica Humanitas, y que nos recordaba con mucha precisión esta Fabiola. Los principales valores de la doctrina social de la Iglesia son la verdad, la libertad, la justicia, la reconciliación y la paz. Pero en primer lugar, encontramos a la caridad entendida como amor. Entonces, si empezamos a recapitular, ¿los bienes materiales son importantes? Sí, pero son mucho más importantes los espirituales. El sentido que les damos a las cosas. No sé, pensar en el anillo de matrimonio, la argolla matrimonial, los que tengan argolla matrimonial. ¿Qué tanto valor ha de tener ese pedazo de metal? 1,000 pesos, 2,000, 5,000, 10,000, 15,000, 100,000 pesos, pues depende del material con el que esté hecho. Puede valer mucho económicamente hablando o puede valer nada económicamente hablando. Pero la pregunta es, ¿qué valor tiene para ti ese metal, ese objeto concreto? Y entonces empezamos a darnos cuenta de que hay un valor espiritual, porque este objeto, tal cual como la argolla matrimonial,
me representa mi alianza, me representa mi promesa, me representa mi compromiso, me representa a esa persona que yo he decidido amar para toda la vida, pese a las adversidades o las dificultades que se puedan devenir. Todo esto que me representa mis alegrías, me representa mis tristezas, me representa mis triunfos, me representa mis fracasos, me representa días de llanto, días de gozo, representa muchísimas cosas. Estamos de acuerdo, ¿no? Y sin embargo, es un bien material. Este bien material, por el propio valor del metal, tiene un precio. Pero todo lo que acabo de decirte representa, ese es el valor espiritual. Y el valor espiritual es mucho más grande, por mucho, que el material. Incluso, aunque se llegase a perder el anillo, que se me perdió, es que se me hincharon los dedos, crecí, se me encogió el anillo, yo qué sé, ya no me lo pongo, y como no me lo pongo, se perdió. Me lo robaron, etcétera, etcétera, etcétera. Si realmente somos conscientes del valor, a pesar de no tener el anillo, sabemos lo que significa y sigue teniendo ese valor espiritual. Entonces, ¿qué es lo que le da ese valor? Pues también estos valores, ¿no? Y es lo mismo, son valores que no podemos ver tangibles, las virtudes, los valores no los podemos tocar, no los podemos ver tangibles, no son algo como a lo mejor algunos principios que sí son demasiado tangibles, pero son espirituales. Y es lo que hace que el hombre siga caminando cada día. Es lo que hace que el hombre tengamos, que nosotros tengamos fe, que tengamos esperanza, es lo que nos impulsa y nos mueve a, a levantarnos todos los días, a pesar de que estemos desanimados, de que no encontremos confianza, de que no tengamos motivación. Si hacemos la pregunta, ¿quién de ustedes tiene motivación de hacer la mitad de las actividades que hacen todos los días? Yo les casi me puedo me prometer a asegurar que la mayoría vamos a decir que no tenemos motivación. ¿Quién tiene motivación para levantarse a trabajar? Híjole, algunos días sí, pero no todos los días. Motivación para ir a la pastoral, algunos días sí, no todos los días. Pero ¿qué es lo que sucede? Recuerdas el valor que está intrínseco, el valor espiritual que está detrás de eso, y entonces la motivación la sacas. Porque la motivación no es algo que te llegue y ya, la motivación es algo que tienes que trabajar. Y por lo mismo los valores son algo que tienes que trabajar, que tenemos que trabajar, que tenemos que desarrollar, que tenemos que enriquecer todos los días de nuestra vida. Y una de las maneras más hermosas para enriquecerlo, y por eso lo pone en primer lugar la doctrina social, es el de la caridad, el del amor. Entonces, la práctica de las virtudes sociales y el establecimiento de estructuras fundadas sobre estos valores exige además de una opción decidida por el bien, la capacidad prudencial de reconocer en cada momento y circunstancia cuáles son las actitudes oportunas para realizar estos valores, ya que estos entran frecuentemente en conflicto con las situaciones en las que son negados directa o indirectamente. Pues lógicamente, no sé si han escuchado la frase que dice que lo que antes era bueno ahora es malo y lo que antes era malo ahora es bueno. Y pues sí, de hecho sí estamos viviendo en un contexto este, muy complicado en ese sentido. ¿Por qué? Porque si hablamos de valores, pues los valores de repente se vuelven como apestositos, ¿no? Como que no nos gustan. Es más, pregúntenle a los niños, ¿a cuántos niños les gustan las clases de cívica y ética, que se supone que nos enseñan todos estos valores y todos estos principios? Y la mayoría les van a decir, no, es que son aburridísimos, es que están cansadísimos, es que no llaman la atención. ¿Por qué? Porque implican una actitud, porque implican el tener, o literal, que levantarte, subirte los pantalones, las enaguas, la falda, lo que traigas, ceñirte la cintura y ponerte a trabajar. No queda de otra. Una virtud es una práctica constante de un bien que te lleva a ser mejor persona, más virtuoso. Y entonces la pregunta, ¿y cuando no ejerzo la virtud, qué pasa?
pues entonces le podemos llamar vicios o defectos. Cuando yo no ejerzo la virtud y constantemente estoy actuando de una manera que no está orientada hacia el bien, por lo tanto, estoy empezando a generar un defecto y ese defecto me lleva a un vicio. ¿Qué es un vicio? Es una virtud mal ejercitada, es una virtud no ejercitada. ¿Qué es una virtud? Es un bien ejercitado constantemente. De lo contrario, nos perdemos. Por eso entran en conflictos. No sé si se los llegué a mencionar en algún momento, cuando hablamos o hablo del tema del pecado. Me gusta que lo entendamos de la siguiente manera. Si el pecado no fuera rico, no fuera apetecible, no fuera delicioso, no te causara cosquillitas, entonces no pecarías. El pecado es aquello que te llega al cuerpo, a lo corpóreo, a lo material, a la carne, y que genera un grado de placer. Y ese grado de placer se vuelve deleitable y entonces buscas tener más y más y más y más y pues se genera la bola y se genera el pecado. Porque si el pecado no fuera agradable, no fuera rico, no fuera deleitable, fuera feo, se mostrara como es, pues, lógicamente no pecaríamos. Por lo tanto, una persona que peca poco o trata de no pecar es una persona que está ejerciendo sus virtudes a través de los valores. Y es una persona que se esfuerza todos los días, levantarte temprano, tener en cuenta que lo que vas a hacer es por el bien de los demás, hacer la comida con amor, a pesar de que hoy no tengo ganas, etcétera, etcétera, etcétera. Estás ejerciendo virtudes en contra de lo que a lo mejor el cuerpo en ese momento quería. Estoy desveladísimo, estoy muy cansado, tuve mucho trabajo, no quiero hoy no quiero dar clases. Hoy no quiero dar el taller. Ay, híjole, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Evadimos o respondemos? El por qué evadimos o respondemos, ese es el valor espiritual. Espero que si lo vayamos entendiendo, que vaya quedando claro, que yo me esté dando a entender, corrijo. Esos son los valores que vamos ejerciendo, esa trascendencia. Un acto trascendente es de, de una clase, de una lección, de un tema que alguien descubrió algo que no había entendido durante toda su vida, que pensaba que estaba equivocado. ¿Valió la pena? Totalmente. ¿Por qué? Porque restituye y restaura esa dignidad de la persona de una u otra manera. ¿Me voy dando a entender? Bueno, es necesario el discernimiento cristiano en las decisiones que han de tomarse en las diversas circunstancias a la luz de los valores fundamentales. Este es el modo de practicar la auténtica sabiduría que la Iglesia pide a los cristianos y a todos los hombres de buena voluntad en el compromiso social. La Iglesia nos exige que nos pongamos a trabajar por la construcción de una sociedad más justa y más humana. ¿Parece eslogan del PAN? Sí, pero no. Es eslogan de la Iglesia Católica y el PAN se lo pirateó. Entonces, la iglesia nos pide esto, una sociedad más justa, una sociedad más humana, es una sociedad que vive los valores, que vive que vive el amor, que vive la paz, que vive la caridad. Y para llegar a esto, necesitamos, sí, ser unas personas súper virtuosas, cierto, porque el que no da testimonio, híjole, da antitestimonio, pero necesitamos ser inteligentes y para eso entra el discernimiento cristiano. Discernir viene la palabra cernir, tamizar, así cuando nos ponemos con la harina, ¿no? Que la metemos en el tamiz y le empezamos a mover para que salga la harina finita y los pedacitos impuros y todo lo quitamos. Igual con la criba, cuando están cribando la arena, es eso, o sea, ir viendo la realidad que me está interpelando la sociedad, la situación que tengo y a la luz de esta situación, darme cuenta qué sí puedo, qué no puedo hacer en justicia y en caridad, porque a veces como somos bien catolicotes, pensamos que lo primero que tenemos que ir a hacer es denunciar el mal y no pensamos en que a veces denunciarlo inmediatamente puede generar un mal mayor. Por eso es importante el discernimiento, ir viendo cómo voy a actuar a través de la prudencia, una virtud, a través de la diligencia, de tal manera que la acción que emprenda
sí tenga un efecto positivo en la persona, en las personas, y no vaya a cerrar las puertas inmediatamente porque ya llegó el santito, ya llegó el puritano, ya llegó la persona mocha que me viene a condenar y a mandar al infierno. Por eso es importante esta palabra, el discernimiento cristiano, en todas y cada una de las acciones que hacemos. Y cuesta mucho trabajo porque por lo general primero abrimos la boca y después andamos pidiendo perdón. Pero es una práctica que tenemos que ir haciendo todos los días. Bueno, aquí tenemos los valores: verdad, libertad, justicia, reconciliación, paz y amor. Como lo habíamos mencionado, estos valores principales, amor, verdad, libertad y justicia, los otros son consecuencia. Estos van a garantizar la dignidad humana como el fin último, y esta dignidad, lógicamente, proviene de la vivencia de todos los principios de la doctrina social, que en su conjunto, valores y principios, nos llevan a garantizar el bien común como fin inmediato. Y si tenemos el bien común garantizado, pues estamos garantizando la dignidad de la persona humana. Y si garantizamos la dignidad de la persona humana, es porque garantizamos el bien común. ¿Va? Y empezamos con el primero, el tema de la verdad. Los hombres tienen una especial obligación de tender continuamente hacia la verdad, respetarla y atestiguarla responsablemente. Vivir en la verdad tiene un importante significado en las relaciones sociales. La convivencia de los seres humanos dentro de una comunidad, en efecto, es ordenada, fecunda y conforme a su dignidad de personas cuando se funda en la verdad. Las personas y los grupos sociales, cuanto más se esfuerzan por resolver los problemas sociales según la verdad, tanto más se alejan del arbitrio y se adecúan a las exigencias objetivas de la moralidad. Hay un dicho que me gusta mucho que dice: de buenas intenciones está lleno el infierno, de buenas acciones el cielo. Y es que todos podemos tener muy buenas intenciones y muy buenas ideas y podemos estar dice y dice y dice, pero las ideas se quedan ahí o las intenciones se quedan ahí. Y a veces desde mis intenciones yo me siento experto y yo quiero y yo voy y yo soy vuelvo a decirlo, el santo y todo lo que ustedes quieran. Y es que haciendo esto vamos a lograr transformar y se va a acabar la pobreza y se va a erradicar la violencia pues, eh, el problema es de que no estamos realmente haciendo un análisis a través de este discernimiento que mencionábamos. No estamos haciendo un análisis de la realidad. Es que la persona está enferma, dale un paracetamol y se cura. Pues es que no se cura, dale 2 paracetamoles. Ay, es que siente mucho dolor, dale un tramadol. Bueno, un ketorolaco más fuerte, que se frieguen los riñones. Pero es que sigue igual, súbele la dosis de paracetamol. ¿Por qué? Porque desde mi subjetividad, desde lo que yo pienso, pues esa es la solución al problema. Pero ¿será una resolución real o qué se tiene que suscitar? Vamos con el experto, vamos con el médico, escuchamos una opinión, vamos con otro médico, escuchamos otra opinión, vamos con otro médico y escuchamos otra opinión. Y a través de distintas opiniones dices, es que este y este y este dijeron lo mismo, este no, pero estos dijeron lo mismo, entonces va por este camino. Y los médicos incluso dicen, posiblemente sea esto, posiblemente sea aquello, necesitamos estudios. Vaya y hágase este y este y este y este estudio. Ya cuando tienen todos los estudios y tienes la mesa llena de papeles con los resultados de todo, es cuando ya pueden dictar un veredicto. Necesita operación, necesita este medicamento, necesita esta o cual actividad, acción, ¿no? En concreto, para poder solucionar la enfermedad. Pero de lo contrario, ¿vamos a solucionar algo? Pues no, incluso podemos empeorarla. O a lo mejor lo que estamos solucionando se vuelve paliativo, es un mientras tanto, pero llegar al fondo de la situación requiere realmente ponernos a analizar qué estamos haciendo, qué está sucediendo y rascar y rascar y rascar hasta las últimas consecuencias para entonces ahora sí llegar a esa verdad, o una verdad objetiva, una verdad que no podamos, por más que queramos, es evadir. Al final de cuentas, uno de los principios que siempre ha estado vigente en el ser humano desde el inicio
ha sido la búsqueda de la verdad. Y en esa búsqueda de la verdad, el hombre ha encontrado y ha descubierto a Dios. Y es este caminito que tenemos que seguir todos los días. Para que el ordenamiento de la vida social pueda apoyarse sobre la verdad, es necesario que las personas tengan amor por ella, y esto no será posible si no se tiene en cuenta en la formación. Necesitamos aprender. El libro de Oseas lo dice muy claro en la Biblia: mi pueblo perece por falta de conocimiento, mi pueblo perece porque no conoce la verdad. No se trata de detenerse en verdades funcionales o utilitarias, que esto es lo que normalmente buscamos todo, ¿no? Me funciona, me es útil, hasta aquí me quedo y no le busco más. ¿Por qué? Porque puede ser incómodo o porque me puede llevar a más responsabilidad, a más acciones, sino a buscar esta que nos lleve al sentido último de nuestra existencia, a buscar la verdad absoluta, absoluta con A mayúscula, y eso significa buscar y encontrar a Dios. Que todo lo que yo haga, que todo lo que yo actúe sea basado en la verdad, en una verdad que me lleve a Dios. Vivir en la verdad exige una educación sólida y una profunda formación que influye en la voluntad y en los aspectos de la persona. Volvemos, es que estoy desmotivado, muévete. Motivado, mover. No me estoy moviendo. ¿Qué necesitas hacer? Moverte. Y este movimiento te tiene que llevar a encontrar la verdad de una u otra manera. Y no queda de otra más que actuando. Y lo primero, pues es conociendo. Ustedes han dado un paso, están conociendo la doctrina social de la Iglesia Católica. Y hay que dar otro paso. Por ahí hay personitas que ya empezaron a leer encíclicas por propia cuenta, por propia voluntad. Excelente. Ahora hay que dar otro paso. ¿Qué vamos a hacer con este conocimiento que ya tenemos? Podemos seguir haciendo cursos. Maravilloso. Y que de aquí salgan y digan: nosotros queremos seguirnos preparando para que ahora estos cursos los podamos replicar en la diócesis de Tula. Sería estupendo. ¿Por qué? Porque te va llevando a ir descubriendo y descubriendo. Y les prometo que cada vez que tú abres, y por poner el ejemplo más claro que siempre pasa, ¿no? La Biblia. Lees una parábola, lees una cita bíblica, un día te dice una cosa, otro día te dice otra cosa, otro día te dice otra cosa. Y en realidad dicen lo mismo. Pero entre todas las que te dijo, todas son verdad. Entonces es interesante, y por eso hay que estar en constante formación. El compromiso con la verdad es una cuestión que atañe a todos los órdenes de la vida social, pero plantea notables exigencias al mundo de la comunicación pública y al de la economía, en los que el uso sin escrúpulos del dinero plantea interrogantes que remiten a la exigencia de transparencia y de honestidad en la actuación personal y social. Al final de cuentas, los intereses de muchos se interponen, y el que tiene más, pues lógicamente va a buscar tener más, y a veces eso se hace a costillas de la dignidad de las personas, y se manipula la información y se manipula la verdad a conveniencia de unos pocos. Y aquí el punto es que, volvemos a decirlo, la verdad tiene que ser siempre objetiva. Los cristianos debemos contribuir a esta búsqueda en su testimonio generoso del don que la humanidad ha recibido. Dios le ha dirigido su palabra a lo largo de la historia. Más aún, Él mismo ha entrado en ella para dialogar con la humanidad, para revelarle su plan de salvación, de justicia y de fraternidad. ¿Qué nos quiere decir? Que tenemos que estar trabajando, y para eso tenemos que seguir, pues, las enseñanzas del que nos enseñó, del maestro. Y el maestro, ¿cómo actuó? Actuó siempre en verdad, en justicia y en equidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ese es el camino que debemos de seguir, de una o de otra manera. ¿Por qué el Verbo se hizo carne? Para que nosotros entendiéramos el Verbo. El Verbo es Dios Padre. ¿Y cómo lo vamos a entender? A través de la verdad que Él nos vino a revelar. ¿Y qué tenemos que hacer para poder transmitir esa verdad? Vivirla. De palabras, de buenas palabras o de discursos bonitos, o de clases bonitas, está lleno el infierno también, pero de acciones no. Y eso marca la diferencia. Y entonces, cuando tú vives la verdad y estás en la verdad, necesitas darte cuenta que eres una persona libre.
porque si no estás en la verdad, no eres libre. Deme un segundito, por favor. Mm, listo, una disculpa. Entonces hablábamos de la libertad. ¿Cuándo se es libre? Cuando actúas en la verdad. Si no actúas en la verdad o no quieres darte cuenta de la verdad, entonces lo siento mucho, tu acción, aunque tú la hayas decidido, no es libre, porque está condicionada a una mentira. Y si está condicionada a una mentira, está pegada, está encadenada, está atada a un vicio, no a una virtud, no a un valor. Está la libertad te debe de llevar siempre a buscar la verdad, a encontrar la verdad. Y la libertad la debes de poner al servicio de la verdad. Cuando la libertad no la ponemos a la verdad, entonces somos esclavos de nuestros vicios y de nuestras pasiones. Pero es que yo tomé la decisión, pues sí, pero eres esclavo de tu vicio y de tu pasión. Llámale como le quieras llamar, la que sea. La libertad es una aspiración universal de la humanidad. Es un valor que en el Evangelio ha alcanzado una notable profundidad y que el cristianismo ha visto como un signo eminente de que los hombres y las mujeres han sido creados a imagen de Dios, por lo que es al mismo tiempo signo de la sublime dignidad de toda persona humana. Fíjense lo que es la libertad, lo que nos está diciendo la Gaudium Spes. Signo eminente de que somos creados a imagen de Dios. Entonces la libertad es parte de esa naturaleza divina, es parte de esa trascendencia a la que estamos siendo llamados y al mismo tiempo sublime dignidad de la persona. O sea, no estamos hablando que nada más es un valor, ay, sí, es un valorcito la libertad, no, estamos hablando de algo que es sublime. Por lo tanto, la libertad tiene que estar siempre apegada, para que sea libertad, insisto, a la verdad. En el ámbito de la libertad no se limita solamente a aspectos individuales, tiene además una notable importancia para alcanzar el bien común. La sociedad históricamente existente surge del entrelazarse de las libertades de todas las personas que en ella interactúan, contribuyendo mediante sus opciones a edificarla o a empobrecerla. Una libertad que tenemos es el derecho al voto y que no todos lo ejercemos. Y cuando vamos a votar, ¿por quién estamos votando? ¿Por el compadre que me va a dar el hueso? ¿Por el que me va a conservar las becas, sabiendo que es un corrupto? Y no nada más estoy hablando de un partido concreto, hablo yo creo que todos, porque todos de una u otra manera dan. Voy por el que está guapote, como hace unos años votaron las muchas mujeres de México por uno que estaba muy guapo y decían que estaba muy guapo, ¿verdad? Y que hizo un gobierno de telenovela. ¿Por quién votamos? ¿Estamos votando en libertad o estamos votando por apasionamientos o por intereses personales? Aquí el punto sería, voy a votar por el mejor candidato, sea quien sea, el que ha demostrado más preparación, más capacidad, el que está hablando de principios, de valores de la iglesia, aunque no sea católico, pero que me está hablando de la dignidad de la persona humana, pues hay que votar por él. Híjole, pero es que votar por él significa que va a entrar otro color distinto al que tengo y posiblemente me corra. No, mejor me quedo acá. Es donde estamos viendo este equilibrio. Por poner un ejemplo muy sencillo, pero es un ejemplo que pasa muchísimo. ¿Dónde estoy poniéndolo? ¿El quedarme callado? ¿El actuar? ¿Dónde está mi libertad verdaderamente? ¿Actúo en libertad o actúo en apasionamientos, en vicios? Porque al final de cuentas, el yo poner esta libertad al servicio del bien implica un bien común. No nada más para mí. A lo mejor yo salgo perdiendo en ese momento concreto, pero implica un bien para la comunidad y si es un bien común, me va a redituar tarde o temprano. Las estructuras sociales influyen sobre la libertad de las personas. Por esta razón, un criterio fundamental de la ética social es salvaguardar en todo el valor de la auténtica verdad, de la auténtica libertad.
que realmente sepamos cómo debemos de comportarnos. ¿Por qué? Porque sabemos qué es verdad y qué no lo es. El tema del aborto, por ejemplo, es que es muy bonito y, por ejemplo, no sé si que saben que las clínicas abortivas tienen estrictamente prohibido palabras como bebé, como niño, como niña, o sea, palabras que detonan esa verdad. ¿Por qué? Porque cuando dices bebé, entonces muchas mujeres se arrepienten de abortar, porque las conectas con lo que realmente es, ¿no? La persona. ¿Y qué es lo que dicen? Se manipula, en este caso, la verdad. ¿Cómo la manipulan? Es la interrupción del embarazo. ¿Cómo vas a interrumpir un embarazo? Interrumpir la luz es poner un dedo en el switch y se corta la luz. Punto. Vuelves a ponerlo y empieza la luz. Así de sencillo. Pero un embarazo, ¿cómo lo interrumpes? No se puede interrumpir el embarazo para volver a empezar ese mismo embarazo. Es un asesinato, en pocas palabras. Y vemos cómo se manipula. Pero en el ejercicio de la sociedad o de las libertades que nos propone el mundo contemporáneo, nos dicen que es una libertad de las personas, es un derecho de las mujeres para que sean realmente libres. Veamos cómo se diferencia esto y cómo pasamos de un tema a otro tema, pero lo podemos ver desde los más sencillos y cotidianos de nuestra propia existencia. ¿Cómo actúas? ¿Actúas por amor, por responsabilidad, sabiendo que a lo mejor eso te va a llevar más friega, pero sabiendo también que eso va a generar un bien mayor? ¿O actúas por conveniencia, por interés o por comodidad? Y ahí te vas dando cuenta qué tan libre o no eres. Toda sociedad debe organizarse de manera tal que permita realizar la vocación personal en plena libertad, buscar la verdad, profesar las propias ideas religiosas, culturales y políticas. Fíjense, las propias ideas. No está diciendo que la única religión. Y Pablo, es que eso suena a progresismo católico. No, no es progresismo católico, es que tenemos que respetar a todos. Aunque estén mal, sí, respeto a la persona, no la idea. Pero el que la persona profese determinadas ideas, ok, tengo que respetar a la persona. Contextos culturales y políticos. Yo voy a respetar a una persona que aborta y tengo que buscar la dignidad de la persona que aborta. De una u otra manera tengo que buscarla. De la persona de la comunidad LGBT, de la prostituta, del delincuente, del asesino, este, del descuartizador. Son personas y tienen dignidad aunque no se dan cuenta que la tienen. Y tengo que trabajar y velar por su dignidad. Y esto se sale a veces de nuestro cuadrito de confort como católicos, ¿verdad? Porque tengo que ver por ellos de una u otra manera. Eso no implica que les aplaude sus acciones. Eso no implica que diga, qué bien estás haciéndolo. No, al contrario, tenemos que actuar en la verdad. ¿Para qué? Para decidir el propio estado de vida y en lo posible el propio trabajo, asumir iniciativas de carácter económico, social y político. De una u otra manera. ¿Por qué el mundo está como está? Porque no hemos asumido nuestras iniciativas que nos corresponden como laicos. Todo esto en un sólido contexto jurídico, dentro de los límites del bien común y del orden público y bajo el signo de la responsabilidad. ¿Hasta dónde como sociedad estoy obligado en el pleno ejercicio de mi libertad a seguir las leyes? Hasta donde no atenten contra los principios y los valores que yo tengo como católico. Ok, y ese es otro, un ejemplazo, ¿no? El tema de que los médicos están obligados a practicar un aborto si van y lo solicitan, y si no lo hacen, corren su trabajo, se los corren del trabajo. ¿Qué vas a hacer? Esa es la cuestión, ¿hacia dónde te vas a dirigir? ¿Hacia la verdad para ser libre o hacia tus pasiones o la desconfianza? Pues hay que actuar como la viejita, ¿no? Como la viuda, poner todo y que el Señor se encargue del resto. Siempre el camino a la verdad es así, poner todo lo que tenemos y que el Señor se encargue del resto. Y ir confiando, ir confiando, ir confiando. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a la justicia.
La justicia ha ocupado un lugar de honor en las aspiraciones de la humanidad a lo largo de toda la historia. Según una definición tradicional, la justicia es la virtud moral que comporta la decisión firme y perseverante de respetar los derechos de los demás. De la verdad, ¿se fijan? Libertad, decisión. La decisión, ¿cuándo decides? Cuando eres libre. Firme y perseverante de respetar los derechos de los demás. Pero es que los demás se están equivocando. Ah, para eso hay sanciones. No te preocupes, tú no eres el juez. Es un valor que acompaña al ejercicio de la correspondiente virtud moral cardinal, la justicia. Desde el punto de vista subjetivo, es la actitud determinada por la voluntad de reconocer al otro como persona. Esto debe de ser lo primero. Si yo reconozco al otro como persona y que tiene una dignidad, nada más por saber que es una persona, que es un yo, nada más por eso debería de actuar en la verdad y en la libertad. Y eso sería actuar con el otro como lo haría conmigo mismo. Darle a cada quien lo que le merece, lo que le corresponde. Sería ser justo. Desde el punto de vista objetivo, el criterio determinante de la moralidad en el ámbito intersubjetivo y social. ¿Qué quiere decir esto? Que es un punto de partida, el ser justo. ¿Por qué? Porque es reconocer al otro como persona. Así de sencillo. Y de verdad, cuando nos reconocemos todos como personas, es cuando todos podemos realmente ver el valor que tenemos como humanidad y tratarnos realmente como deberíamos de tratarnos. Y ya no nos veríamos como clases sociales, como pobres, como ricos, como negros, como blancos, como judíos, como arios, como hombres o mujeres, que ahorita es un tema que está fuertísimo, ¿no? O como cualquier otra cuestión de género que pues, maneja las distintas instituciones políticas del mundo. ¿Por qué? Porque no estás viendo que es homosexual, que es lesbiana, que es blanco, que es judío, que es negro. Estás viendo que es una persona. Y desde ahí parte la justicia. La enseñanza social de la Iglesia pide el respeto de las formas clásicas de justicia, la conmutativa, la distributiva y la legal, con el surgimiento de la cuestión social, que con el paso del tiempo ha ido tomando distintos matices. Se ha comenzado a hablar, además de la justicia social, que tiene que ver con los aspectos sociales, políticos y económicos, con la dimensión estructural de los problemas y de las soluciones correspondientes. O sea, ya no solo yo veo a la otra persona como persona y por lo tanto soy justo con el otro, sino que veo a todos como personas y todos somos personas y empezamos a actuar en lo comunitario. Y entonces empezamos a hacer esta repartición de los bienes espirituales y materiales. Primero materiales y después espirituales, ¿no? De tal manera que podamos realmente trascender esta dimensión de la situación social, de la estructura social. Los grandes problemas de justicia social que vivimos en México, ¿cuáles son? Pues la mala distribución de la riqueza, ¿no? O sea, los malos salarios que tenemos. Mientras que tenemos, y lo decía el PEJ y lo decía muy bien, mientras que tenemos gobernantes que ganan mucho, 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 tenemos trabajadores que ganan poco, 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 y esa disparidad realmente es justa. Pues no, no es justa. ¿Qué tendríamos que hacer como sociedad? Pues algo equitativo, ¿no? Sin caer en socialismo o sin caer en comunismo, porque también es justicia, y lo dice el Señor, que el que trabaja, coma. Sí, es sencillo, si no trabajas, pues no. Porque eso es justicia también. La sociedad asegura la justicia social en la medida en que implementa las condiciones que permiten a las personas y a los grupos conseguir aquello a lo que tienen derecho según su naturaleza y su vocación. La justicia social está estrechamente relacionada con el bien común y con el ejercicio de la autoridad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hacia dónde vamos encaminados? Está sencillito. La justicia es conseguir aquello a lo que tienen derecho: el alimento, el agua, la salud, la educación, el techo, la ropa, todo lo que es básico para sobrevivir. Hasta ahí. Eso es justicia social, que ninguna persona se muera de hambre, que ninguna persona se muera de frío, que ninguna persona se muera de sed.
Eso sería realmente la justicia social y hacia allá va encaminada la justicia social. Mientras que unos tenemos mucho, otros no tienen. Mientras que mi refrigerador se está echando a perder la comida, otros están dispuestos a comerse esa comida que se está echando a perder. ¿Me voy dando a entender? Eso también, si se fijan, parte de lo individual y pasa a lo colectivo. La justicia es una condición indispensable para el desarrollo normal de la vida social, por lo que respetarla es una obligación de las personas y de la sociedad en su conjunto. La justicia pide que cada quien pueda gozar de los propios bienes y de los propios derechos y pueda considerarse la medida mínima del amor, lo que no significa que la caridad supla la justicia, sino que la supone. Si yo voy a hacer acciones caritativas, si voy a hacer acciones en amor, por amor y para el amor, entonces estas acciones me tienen que llevar, amorosas o caritativas, tienen que generar justicia. No, no lo suple. Y la eleva sin quitar ninguna de sus exigencias. No debe darse a nadie como ayuda de caridad lo que se debe por razón de justicia. Este último es fuertísimo. No debe darse a nadie como ayuda de caridad lo que se debe por razón de justicia. Es que vamos a hacer caridad y voy a llevar todo lo que me sobra de la despensa y se lo voy a dar a los pobres. No, eso es justicia, no es caridad. Me voy dando a entender. Para que realmente fuera caridad, no nada más es así, sino todo lo trascendente. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Para que no se te eche a perder? Entonces ahí hay un interés, ¿no? No desperdiciarlo. O lo estás haciendo porque realmente estás buscando el bien de los demás desde el amor, desde el amor. Pero volvamos al punto, no es justicia darle al otro lo que merece por propia naturaleza. Y entonces la paz es el fruto de la justicia. Cuando logramos la justicia, aparece la paz. Es el bien mesiánico por excelencia. Mi paz les dejo, mi paz los doy. No tengan en cuenta nuestros pecados, ¿verdad? Lo escuchamos todos los días que vamos a misa. Cuando entren a un lugar, digan, la paz esté con ustedes. Y todos los días en misa nos estamos dando la paz. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? Que al final de cuentas reconocemos que Cristo es el príncipe de la paz. Por eso es el bien mesiánico, porque una persona que vive en paz vive en amor, en armonía, en justicia, porque es una persona libre que ha encontrado la verdad, porque sabe que el amor radica en amar a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es mesiánico, en el cual se comprenden todos los demás bienes de la salvación, por lo que encuentra en Cristo nuestra paz y en su reino de justicia y de paz la plenitud de su sentido y significado. En la doctrina social se presenta originada directamente por la justicia y el amor y estrechamente vinculada con el derecho de los pueblos a la solidaridad, al respeto al medio ambiente y al desarrollo. No nada más es la paz, en un sentido de, pues yo no me peleo, yo no me quejo, yo no digo, nos la llevamos en paz y todos a gusto. No nada más es eso. Es la paz desde el corazón, la paz con la mente, o sea, la paz del bien material, el bien espiritual, conmigo, con los demás, con todo lo que me rodea. El Concilio Vaticano II, al insistir en la correlación que hay entre la paz con la justicia y el amor, indica que la paz es fruto de la justicia y por tanto del abierto y sincero reconocimiento de los derechos de toda persona y grupo social y del amor solidario. Fíjense, reconocer los derechos de toda persona, siempre y cuando sean apegados a la verdad. Ahorita nos manejan derechos como el derecho al aborto. Eso no lo vamos a reconocer. ¿Por qué? Porque atenta contra la verdad. Por lo tanto, hay derechos positivos que genera el ser humano que no van a ser nunca vistos como derechos reales, aunque la ley nos lo dicte, porque en algún momento fue ley que los judíos no eran personas y en algún momento fue ley que los negros no eran personas y eran esclavos y que se podían tratar de alguna manera. Y entonces no todos los derechos son buenos. Eso hay que entenderlo. Pero
Todos los derechos que reconozcamos como buenos y legítimos, empezando desde los derechos humanos, entonces tenemos que reconocerlos, porque el reconocimiento nos lleva al amor solidario, que va a trascender toda la barrera y cumple la justicia con el diálogo, la comprensión y el perdón. Sin la justicia no hay paz y sin perdón no hay justicia. Nos lo dice el Papa Juan Pablo II en la Jornada Mundial de la Paz en el 2002. Entonces la paz debe de construirse día con día, en lo más íntimo de los corazones y de las familias. Jamás puede decirse que esta tarea está terminada. Es un perpetuo quehacer, todos los días. Empecemos con nosotros, todos los días tenemos que estar construyendo la paz desde nosotros mismos. Porque los primeros miren, las personas que más, la persona que más daño te ha hecho en tu vida no es tu papá, no es tu mamá, no es tu esposo, tu esposa, tu vecino, tu amigo, eres tú mismo. La persona que más te ha lastimado en tu vida eres tú mismo. Y la paz la vamos a empezar a construir desde nosotros mismos, desde el perdón y desde el amor propio. La cultura de la paz rechaza la violencia, que no resuelve nunca los problemas, sino que los agrava. Nunca vamos a generar paz con violencia. Eso es impensable. La violencia genera violencia y la paz genera paz. La violencia es indigna del hombre. Es una mentira que nos aleja de la verdad, que nos aleja de nuestra fe y que por lo tanto nos hace personas vulnerables a vivir esclavizadas en esta misma mentira, en esta misma violencia. La violencia destruye todo lo que pretende defender, la dignidad, la vida y la libertad. Por eso, desde la dimensión siempre se busca trabajar por la paz y el trabajar por la paz es atender a todas las personas que son víctimas de las violencias, porque lo primero que quieren es no quién me la hizo, sino quién me la pague. Y se entiende hasta cierto punto, ¿no? El dolor humano pues está presente, pero es donde la tarea es la resignificación de ese dolor. ¿Para qué? Para descubrir el amor, para descubrir la paz. No es fácil, por eso es una tarea que se hace todos los días. La promoción de la paz en el mundo es parte integrante de la misión que Cristo confió a la Iglesia. La promoción de la paz es una expresión de la fe cristiana en el amor que Dios nutre por cada ser humano, porque Él vino por todos, no por los católicos. Todavía no había católicos, para empezar. Él no vino por los papas, Él no vino por los santos, Él no vino por X y Y, vino por todas las personas y dio su vida por todas las personas en justicia. Y esa justicia sí es bien caritativa. ¿Por qué? Porque nos amó hasta el extremo. La Iglesia enseña que una verdadera paz es posible solo mediante el perdón y la reconciliación. Por eso es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos perdona y se reconcilia. Ahí les dejo a mi madre, ¿no? Se reconcilia. No hay nada que guardar de rencor. Sin embargo, el perdón no anula las exigencias de la justicia ni impide el camino que conduce a la verdad. No porque una persona se haya equivocado significa que la persona no tenga que asumir las consecuencias de sus acciones. Tenemos que ser responsables y resarcir los males que hemos hecho. ¿Y qué es lo que hacemos desde este punto de vista? Si yo me equivoco, voy y me confieso, me dejan una penitencia, puede ser una oración o puede ser una obra de misericordia. Pero en teoría debería de ser la práctica, corrijo, el resarcir el mal causado en la medida de las posibilidades. Y si no se puede de manera directa, se hace de manera indirecta. ¿Por qué? Porque hay un mal. Es una tela que se corta. Entonces, esa tela que se corta para que pueda volver a ser funcional, que se rompe, pues hay que surcirla, hay que repararla. Y eso es la justicia también. Justicia y verdad son requisitos concretos de la reconciliación. Y nos lleva al amor. Para los cristianos, el criterio primario para el crecimiento de las personas y también para el crecimiento de la sociedad es el precepto del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y como amó Cristo, amó hasta el extremo, hasta la muerte de cruz, porque Él dijo, nadie tiene más amor que aquel que da la vida por sus hermanos. Y el dar la vida por los hermanos, el dar la vida por los demás, hermanos somos todos, el dar la vida por los demás es dar las dos moneditas que te quedan como la viuda.
es darte completamente, es donarte en plenitud, no en pedacitos, no en tiempos, no cuando yo quiero, cuando yo me nazca, cuando esté motivado, es hacerlo a tiempo y a destiempo, es entregarte con la confianza plena. ¿Por qué? Porque qué caso que ames a los que te aman, eso también los hacen los hipócritas fariseos, ama a los que no te aman, es ahí donde radica el amor. Cuando contemplamos el don gratuito que por amor el Padre nos ha dado en su Hijo y como Jesús lo ha enseñado y atestiguado, ofreciendo su vida por nosotros, podemos aceptar con el apóstol Juan el sentido profundo y la consecuencia más lógica de esta ofrenda. Hermanos queridos, si Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nosotros no nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a la perfección. En pocas palabras, si no amas a tu hermano que ves, escucha muy bien, mi hermano católico. Si no amas a tu hermano que ves, si no sirves a tu hermano que ves, si no quieres la paz con tu hermano el que ves, si no, todo lo que quieran agregarle a tu hermano que ves, ¿cómo vas a amar, vas a servir, vas a honrar, vas a glorificar a Dios que no ves? El mandamiento del amor, que es la ley de vida del pueblo de Dios, debe inspirar y elevar todas las relaciones humanas en la vida social y política por su relación con la plena verdad sobre el hombre. El amor alcanza todas las dimensiones de la persona, lo trasciende, lo trascendente, lo social, lo corporal. Además, la dinámica interna de la caridad hace que ésta tienda a alcanzar a toda la humanidad, llegando a ser caridad política y social. Caridad política cuando la sociedad, cuando el pueblo, cuando el orden de gobierno, cuando los cuerpos intermedios, cuando todos estamos actuando por el bien de todos, entonces hay caridad política. Y esa caridad política es amor, amor social. México es un ejemplo extraordinario de caridad política y social cuando pasan desgracias de carácter naturales. El terremoto del 85, del 2000, ay, no me acuerdo qué año, pero del 85, por poner un ejemplo, ¿no? Que los tsunamis, que los huracanes, que las tormentas, y todo mundo se solidariza porque está pensando en las pobres personas, está pensando en la dignidad de las personas, porque está buscando un bien común, que se levanten y que estén bien. Y entonces medio mundo, medio México se solidariza en este sentido y se logran cosas extraordinarias. Lamentablemente queda ahí y no trasciende. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Qué tuviera que suceder? Trascender. La caridad no es solo inspiración de la acción individual, sino fuerza capaz de suscitar nuevos caminos para afrontar los problemas del mundo de hoy y para renovar profundamente desde dentro todas las estructuras y organizaciones sociales y jurídicas. O sea, tenemos que generar un amor caritativo, una caridad en el amor digna del amor de Dios. La caridad social nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar efectivamente el bien de todas las personas, consideradas no solo individualmente, sino en la dimensión social en las que se les vincula. Pensando, por ejemplo, en comunidades indígenas, comunidades autóctonas, comunidades violentadas, es ver por el bien de todos. No debe de olvidarse, sin embargo, que la caridad social y política tiene su firme fundamento en el amor a cada ser humano, cercano o lejano, que incluye también a tus enemigos, a los que no te aman, a los que no te quieren. Todas las personas deben de ser tratadas con amor, de manera que las estructuras sociales, si bien son necesarias, no sustituyan el amor recíproco entre las personas. ¿Cómo vamos a lograr una civilización del amor como nos lo proponía Juan Pablo II? Pues empezando a amar desde lo individual, empezando a servir. ¿Y qué es empezar a amar y servir? Pues empezar a ser un auténtico católico, un auténtico seguidor de Cristo, otro Cristo, el alter Christus. Cuando logremos realmente, y digo, no estaría fácil porque pues, yo tampoco lo he logrado, estamos en el caminito y me tropiezo mucho y yo sé que todos nos vamos a tropezar, pero el chiste no es quedarnos en el tropiezo, sino levantarnos y volver a comenzar o seguir desde donde nos quedamos. Cuando yo empiezo a vivir, en este caso, el amor de esta manera, algo.
va a transmitirse en los demás. Y voy a empezar a enseñar siendo o dando testimonio de Cristo, sin necesidad de decir muchas cosas. Ese es el ejemplo de los santos. Los santos son santos porque se van en manada, no se van individuales. No conozco ningún santo que se haya ido él solito y nada más. Los santos siempre van en comunidad y surgen en comunidad. ¿Por qué? Porque uno se motivó, le echó las ganas, se puso, amó como Cristo quería que amara y cautivó y motivó a los demás a que hicieran lo mismo. Y por eso se hacen santos. Y esperemos que todos nosotros deseemos ser santos de esa manera también. Ninguna legislación, ningún sistema de reglas o estipulaciones lograrán persuadir al hombre y pueblos a vivir en la unidad, en la fraternidad y en la paz. Ningún argumento podrá superar el apelo de la caridad. Solo la caridad en su calidad de forma virtutum puede animar y plasmar la actuación social para edificar la paz en el contexto de un mundo cada vez más complejo. O sea, por más que actuemos y por más que queremos, si no estamos amando, no estamos logrando llegar a la meta. Tenemos que amar y que nuestras acciones sean plagadas de amor. Y si nuestras acciones están plagadas de amor, son acciones en caridad, en verdadera caridad. Solo la caridad puede cambiar completamente al hombre. Quien piensa conformarse a la virtud sobrenatural del amor sin tener en cuenta su correspondiente fundamento natural, que incluye los deberes de la justicia, se engaña a sí mismo. Ay, pues sí te amo. O sea, obras son amores, no buenas razones, en pocas palabras, ¿verdad? ¿Cómo vamos a demostrar el amor? Con acciones. Con acciones que construyen todos los días, todos los días. ¿Y cómo no mostramos el amor? También con acciones. Que todos los días van horadando, van erosionando y van perforando. Los principios y valores de la doctrina social expresan la comprensión que la Iglesia tiene del ser humano, a la que ha llegado no solo por el esfuerzo de su reflexión, sino sobre todo por la revelación que Dios nos ha hecho de la dignidad de toda persona humana, pues en realidad el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Lo que mencionábamos hace ratito, ¿no? Solo porque Dios, el Verbo, se hizo hombre, nosotros pudimos conocer la verdad a plenitud. En la dignidad de la persona humana se encuentra la fuente de los derechos humanos. Así de sencillo. Y todos los derechos, pues son virtudes, son valores que están plagadas de virtudes y que nos deben de llevar a los principios fundamentales de la doctrina social, teniendo como base principal la dignidad de la persona humana. Muchas gracias.